La historia de América es la historia de sus conquistas. Diferentes potencias colonizadoras la ocuparon durante siglos. En el siglo XVIII esta tendencia iba a cambiar ostensiblemente. Nos encontramos en medio de la guerra entre Francia e Inglaterra. Estamos en el año 1756, una cruel guerra que iba a dar al traste con la vida de miles de personas, británicos, franceses, norteamericanos y sobre todo indios. Al lado de los británicos, los iroqueses, la confederación de tribus iroquesas. Al lado de los franceses, los hurones. Durante 7 años en los territorios del Canadá y norte del continente americano, pues las batallas se sucedían. Diferentes alternativas para un bando y para otro. Era difícil prever la solución final. Británicos y franceses se desgastaron durante 7 años. En 1760, Jorge III llega al trono de Inglaterra. Va a ser un rey tremendamente longevo. Llega al trono con apenas 22 años, pero se van a mantener en él más de 60, hasta 1820. En su reinado van a ocurrir múltiples peripecias. Primero tendrá que ver cómo su país anda en guerra con Francia. Tendrá que poner fin a esa guerra, además un fin victorioso en 1763. Verá cómo se le sublevan las 13 colonias de Norteamérica. Tendrá que ver cómo Francia, España, los Países Bajos le declaran la guerra una y otra vez. Tendrá que desplazar a Napoleón de Portugal. Tendrá que vencer a ese mismo Napoleón. Fijaos si tuvo avatares, Jorge III. No es de extrañar que acabara algo loco. La locura, la demencia del rey Jorge, decían. Con 82 años fallecía en ese año de 1820. Jorge III es el gran protagonista de nuestra historia. Y habrá puntos enigmáticos que apenas se han dado a conocer. Por ejemplo, la importancia de Gibraltar, ahora que se habla tanto de Gibraltar, la importancia de Gibraltar en la independencia norteamericana. Luego lo contaremos. Lo cierto es que esa guerra de los 7 años desgasta al Reino Unido. Sí, han salido victoriosos, son los vencedores. Francia tiene que capitular. Pero el coste había sido demasiado exigente. Miles de soldados habían perdido en esa guerra. Cada vez era más elevado el coste. Cada vez era más el dinero que necesitaba el mantenimiento, el sostenimiento de aquellas colonias. Y como siempre, los gobernantes piensan en el pueblo para sostener tanto gasto. En 1765 se adoptan medidas impositivas, tributarias. Serán las colonias las que sostengan los acuartelamientos, los numerosos acuartelamientos que el Reino Unido debe mantener en América. Y se crean tasas. Por ejemplo, la Stamp Act, la tasa del timbre, la ley del timbre. Todos los documentos, revistas, periódicos, libros que transitaran por las colonias debían llevar el sello del reino, el sello de Inglaterra. Y por eso se debía pagar un impuesto. Esto crea los primeros desasosiegos, las primeras incertidumbres entre los coloniales. La gente se empieza a preguntarse si realmente el vínculo con la metrópoli es tan necesario. Hay habitantes muy afines a los intereses de Inglaterra. Son los King Friends, los amigos del rey. Pero en el otro lado, en el lado de los colonizadores, comienza a aflorar un sentimiento. Hermandades secretas por todas las ciudades de las colonias. Son los hijos de la libertad, así se llamaban. Reuniones secretas, en el trasfondo de las tiendas, en las boticas de las farmacias. Los coloniales se reunían y soñaban con la libertad. Empezaron a soñar con la independencia. Las 13 colonias exigen al rey, exigen a la metrópoli, que se derroguen esas leyes, que se prescindan de esas leyes, que se eliminen. Como la situación se pone algo tensa, el rey opta por derrogar la ley, por decir que la Stamp Act pasará a mejor vida. Pero en cambio se elevan otras normas, se aplican otras normas, se construyen nuevas leyes, nuevas imposiciones.
Hay impuestos ahora para productos tremendamente vitales para el buen funcionamiento de las colonias. Es el caso del té, es el caso de la pintura, es el caso del papel, del vidrio o del plomo. Son materias fundamentales para que funcionen aquellas estupendas colonias. 13 colonias con casi 3 millones de habitantes. 3 millones de personas que se sienten abandonadas a su suerte, que se sienten explotadas, vampirizadas por la metrópoli. Los movimientos ciudadanos son cada vez más constantes. En 1770, la protesta llega a las calles de Boston. Los ciudadanos de Boston, de aquella localidad, salen a la calle. Los hombres del rey reprimen la manifestación y provocan los primeros 5 muertos. Los primeros 5 colonos que mueren en aquella tremenda guerra. Se estaba preparando una gran contienda. En 1773, los hijos de la libertad se reúnen secretamente en Boston. Han llegado 3 naves. 3 naves procedentes de Londres. 3 naves que contienen té. Ese té lleno de impuestos. Ese té que los bostonianos se niegan a consumir. En esos momentos de 1773 existía un auténtico complot, un auténtico boicot a todos los productos de la metrópoli. Y el té iba a ser la chispa, el detonante para la guerra. Los hijos de la libertad se disfrazan, se visten de indios. Nadan por la bahía de Boston. Llegan a los barcos y les despojan de su tesoro. Aquel contenido de té es lanzado a las aguas de la bahía de Boston. Se puede considerar que es el primer aldabonazo, es el primer chispazo para la guerra de la independencia norteamericana, para la revolución norteamericana. Los hijos de la libertad habían sacado sus banderas y las enarbolaban orgullosos. Habían dicho no a los británicos. Tambores de guerra resuenan por las 13 colonias. En 1774 se reúne por primera vez el Congreso de aquellos padres de la patria. Es la primera vez que los congresistas se reúnen, es la primera vez que discuten, que elaboran leyes, que debaten sobre la hipotética independencia. Ya no caminarán más al lado de Inglaterra. Algunos todavía mantenían posiciones muy enfrentadas a los independentistas. Pensaban que con Inglaterra era mejor. Que con quién mejor iban a caminar que con Inglaterra. Pero en ese momento ya los rebeldes, los congresistas, han tomado una decisión. Hay que hablar de los derechos humanos, hay que hablar de los derechos civiles, hay que hablar de los derechos fundamentales para la futura nación. Nos encontramos en la madrugada del 18 al 19 de abril de 1775. Miles de hombres se aglutinan en torno a las levas voluntarias. Sí, son voluntarios. Empiezan a intuir lo peor. Son conocedores que la metrópoli va a enviar refuerzos. Inmensos contingentes se están preparando en el Reino Unido. Se habla entonces de sublevación, se habla de estados rebeldes. No se habla de guerra abierta. Nos encontramos en Lexington. Allí se produce un choque, la primera batalla, lo que se considera la primera batalla de la guerra de independencia norteamericana. Los colonos se enfrentan a las tropas del rey. Los hombres del rey, los ingleses, no tienen ningún miramiento. Preparan sus fusiles Browsbecks y disparan contra los colonos. Los colonos responden con sus modelos Filadelfia. Los primeros muertos sobre el campo de batalla. Los colonos sufren sus primeras 8 bajas. Los hombres del rey, las tropas de Inglaterra, están más experimentadas, son más curtidos, son mejores veteranos. Saben perfectamente cómo disolver una formación militar miliciana. Además, estos eran muy poco avezados en el disparo. Se empiezan a preparar y empiezan a buscar a un líder.
y ese líder lo encontrarán en Virginia. Un rico hacendado llamado George Washington asume en mayo de 1775 la dirección de aquellas tropas milicianas. Aquel ejército que se había reunido en torno a la ciudad de Boston contaba con unos 17.000 efectivos, los más desaliñados del mundo, los más barbudos del mundo, además sin ninguna disciplina. Eso sí, llenos de entusiasmo y de ideales. George Washington, cuando ve a sus hombres, queda desolado. Dice: hemos reclutado un ejército de generales. No atienden ni una sola orden. Será un trabajo duro y difícil. Lo único que gusta a George Washington, al flamante general, es el lema que reza en los birretes de los soldados milicianos: libertad o muerte. Los hombres de Washington empiezan a diseñar planes de batalla. Atacan como guerrilleros. Dan golpes certeros a los hombres de Inglaterra, a los soldados de Inglaterra. Y así durante meses, pero el resultado se presume incierto y siempre negativo para el lado sublevado. Los soldados ingleses eran demasiado buenos, disparaban demasiado bien. En ese tiempo surge un nuevo modelo de fusil, el modelo Pennsylvania. Es un fusil de cañón más largo que el Browsbest de los ingleses y además es más certero en la puntería. Los hombres de Washington se convierten durante meses en auténticos tiradores de élite. Aquellos fusiles Pennsylvania iban a dar muy buenos resultados. El tirador de élite miliciano era capaz de acertar a 80 metros de distancia, y eso era mucho para la época. Recordemos que en ese tiempo los fusiles, los mosquetes, no tenían estrías, por tanto el disparo era errático. Cuando había una carga cerrada de fusilería, el 5% de las balas, tan solo el 5%, impactaba en la formación enemiga. Por eso es fácil decir que no era de extrañar que se cerraran las formaciones, porque no había mucho peligro de ser alcanzados por los disparos enemigos. Y el avance era impresionante. En ese sentido, los soldados de Inglaterra, las tropas inglesas, siempre llevaban las de ganar. Durante meses, los soldados milicianos, los sublevados, los rebeldes, fueron diezmados. Hay que decir que en los más de 6 años de guerra, 70.000 hombres de los Estados Unidos murieron en combate. 70.000. La cifra es atroz para una población, para una exigua población de apenas 3 millones. Aún así, estaban resueltos a la independencia, estaban resueltos a la victoria, y cedían gustosos sus vidas. Nos encontramos en junio de 1775, en la colina Bunker. Cerca de Boston, recordemos que los ingleses habían sido sitiados en Boston, intentan una salida desesperada de la ciudad, y se topan con posiciones de los milicianos. En la colina Bunker están perfectamente atrincherados los milicianos. Los hombres del rey, los soldados británicos, van a tomar la colina al asalto. Un asalto orgulloso y tremendamente exigente. Los norteamericanos estaban esperando, bien apostados. 2.000 británicos se lanzan al asalto. Durante minutos van avanzando, a sangre y fuego. Los norteamericanos, sorprendentemente, no ceden un ápice. Retroceden a causa de muchas bajas, pero de forma ordenada, inusual hasta entonces. Los ingleses avanzan, pertinaces. Quieren tomar esa colina, quieren tomar la colina Bunker. Son 2.000. Cuando llegan a la cima, han visto cómo 800 de sus compañeros han muerto en ese ascenso. 800 británicos muertos. Los norteamericanos se retiran en derrota, pero una derrota agridulce. Han causado enormes bajas al enemigo. Por primera vez han estado a punto de dar una buena nota como ejército regular. Bunker Hill supone un antes y un después en la guerra de la independencia. Los norteamericanos rebeldes han sido capaces de hacer frente al bien pertrechado, al buen ejército inglés. En aquellos tiempos, los sublevados, las colonias sublevadas, quieren firmar algún tratado de paz con la metrópoli. Jorge III está pendiente de recibir noticias.
Pero la primera noticia que llega antes de firmar cualquier tipo de paz, cualquier tipo de acuerdo, es que se ha obtenido una gran victoria en Bunker Hill. Jorge III, entusiasmado por estos datos, proclama a las colonias como rebeldes, como sublevadas. No habla de guerra y envía más tropas, aplastará la rebelión. Tristemente, el segundo dato que recibió fue que había tenido 800 muertos en Bunker Hill. No había oportunidad, por tanto, ya para dar marcha atrás. La guerra se presentaba con total virulencia, con total intensidad. Durante meses, avances y retrocesos, hostigamientos continuos al ejército británico. Los británicos también obtuvieron sus grandes victorias, pero siempre a costa de enormes bajas. Los norteamericanos eran cabezones, obstinados y férreos guerreros. Sí, indisciplinados, pero aguantaban, sabían luchar, estaban muy estimulados, cosa que ya no estaban tanto los británicos. A esto solo les mantenía su orgullo de siglos. Era la lucha de dos potencias. El gran león británico contra los emergentes norteamericanos, los que aspiraban a ser futura potencia hegemónica. Todo se estaba debatiendo en aquellas 13 colonias. Mientras tanto, el mundo a la expectativa. Faltaba algo, y ese algo llegó el 4 de julio de 1776. 56 congresistas se reúnen en Filadelfia. Es el gran momento para la Revolución Norteamericana. Ahí están John Adams, ahí está Benjamin Franklin, ahí está Thomas Jefferson, y ahí está George Washington, los padres de la patria norteamericana. Se habla de los derechos del hombre, se habla de legalidad, se habla de fraternidad, se habla de igualdad entre los hombres. Se sientan las bases para las futuras democracias. Han nacido los Estados Unidos de América. El 4 de julio, el día de la independencia. 14 de aquellos congresistas no verían la independencia de su país, murieron en el transcurso de la guerra. Pero fue el momento total, el momento de estallido. Las campanas redoblaron por las 13 colonias. El sentimiento de unidad se extendió a todos los territorios. Los británicos empezaron a tener muy comprometida su presencia en Norteamérica. Benjamin Franklin se convierte en el primer embajador de los Estados Unidos. Viaja a París, viaja a Francia para buscar apoyo, para buscar refuerzos, para buscar la alianza y sobre todo que los países europeos aprueben su proclamación de independencia. Benjamin Franklin, por tanto, se convierte en el primer embajador y en el primer jefe de los servicios secretos norteamericanos. Podemos decir que es el primer director de la CIA de entonces. Benjamin Franklin empieza a pasar datos al Congreso rebelde. George Washington es consciente que si no da un golpe certero, un golpe de gracia, un golpe de propaganda, no tendrá el apoyo de las potencias europeas. Ese momento le iba a llegar en las dos batallas de Saratoga. Entre septiembre y octubre de 1777 se celebraron esas dos batallas. Desde los territorios de Canadá bajaba un ejército de apenas 8.000 hombres. Bajaban en 200 barcazas, con más de 150 cañones, 6 brigadas de regulares británicos, algunos amigos del rey, porque hay que decir que hubo también un fuerte movimiento de apoyo a la corona británica en las colonias, unos 250 hombres norteamericanos afines a Inglaterra y unos 400 indios. Los indios participaron poco en esta contienda, principalmente una confederación de tribus iroquesas, que por cierto los norteamericanos les batieron en poco tiempo, en pocos meses, y no quisieron saber nada. ¿Por qué los indios estaban del lado británico? Es muy sencillo, los colonos les estaban expropiando sus tierras, los colonos estaban avanzando, incluso Inglaterra puso una ley para que no se avanzara más allá de los Apalaches. Los indios temían a los colonos y por eso apoyaban a los británicos. En 1777, tras algunas batallas como la de Trenton o como la de Princeton, llegaba el momento para Saratoga. John Burgoyne, el gran general británico, bajaba con sus efectivos, pero el mal tiempo
unas lluvias continuas, muy pesadas, embarraron a los cañones. Deceleraron muchísimo el avance de las tropas. Además, el hostigamiento de los guerrilleros norteamericanos les iba provocando cada vez más bajas. El propósito final era llegar a Albany, y allí era hacer una auténtica tenaza para abatir a los norteamericanos. Pero en Saratoga esperaba Horatio Gates. Horatio Gates y sus hombres. Ahí estaba su general, Benedict Arnold, el que luego fue traidor, Benedict Arnold, y sobre todo una tropa ya muy experimentada en combate. Eran los hombres de Daniel Morgan, del coronel Daniel Morgan, vestidos con pieles, con sus fusiles Pennsylvania, en número de 500, estaban preparados para derribar muchos británicos. Dicen que eran los mejores tiradores de aquella guerra. Y eran además muy vistosos porque iban con sus pieles a lo Daniel Boone, con su sombrero de castor, con sus pieles, y perfectamente preparados para disparar. Nos encontramos en un lugar cerca del río Hudson, nos encontramos en un lugar llamado La Granja de Freeman, cerca de Saratoga. Burgheim ha destacado un contingente de alemanes. Hay que decir que los británicos utilizaron mercenarios alemanes, sobre todo de la localidad de Brunswick, utilizaron unos 17.000 mercenarios alemanes. Abundante presencia alemana en aquella contienda, en aquella guerra. Pues destacó un grupo de unos 600 para tomar un trigal cercano a aquella granja Freeman. Daniel Morgan y sus hombres estaban esperando. Daniel Morgan era un curtido veterano de 40 años y tenía a sus hombres en el bosque y en el trigal. Estaban esperando la llegada de aquellos hombres. Es el 9 de septiembre de 1777. Norteamérica está a punto de alcanzar el episodio definitivo para su presentación en sociedad. Y ese episodio lo van a protagonizar los fusileros, los hombres de Morgan. Ven llegar a las tropas británicas. Se preparan cuidadosamente. Apuntan con sus fusiles. Y a una orden de Morgan, inician el fuego. Los británicos son pillados por sorpresa. A decenas comienzan a caer. Intentan parapetarse, intentan replegarse ordenadamente. Pero los hombres de Morgan estaban demasiado bien distribuidos por aquellos bosques, por aquellos trigales. Hay una masacre tremenda entre los británicos. Burgheim recibe las noticias, envía refuerzos, otros 600 hombres. Los norteamericanos siguen respondiendo. Los británicos, muy cansados, muy mermados por las extenuadas jornadas, las tremendas exigencias del terreno, retroceden dejando muchísimas bajas, 600 muertos sobre el terreno, mientras que los norteamericanos habían perdido apenas 200. Una primera gran victoria para los norteamericanos. Burgheim decide parapetarse, decide crear 3 grandes reductos, 2 exteriores y un gran reducto central en torno a la granja Freeman. Pero apenas tiene comestibles y munición para aguantar un mes. Los hombres de Gates se saben favorecidos por la situación. Pero Gates era un hombre demasiado pesimista, demasiado parado. Le gustaba siempre ser prudente, no le gustaba arriesgar. En ese sentido, Benedict Arnold y algunos otros generales, y también el propio Morgan, le animan a atacar a los británicos. Se saben, por fin, en ventaja. Nos encontramos en octubre de 1777. Los británicos parapetados apenas tienen comestibles y munición para 3 días. ¿Podrán resistir? ¿Llegarán refuerzos? Los norteamericanos inician los combates. Tienen armas estupendas y tienen sobre todo certeros cañones. Cañones que han ido incautando a los británicos en diferentes fuertes que han ido tomando al asalto. Los norteamericanos se proveían de esa manera, asaltaban fuertes, desalojaban esos fuertes de sus cañones y bueno, pues por eso empezaban a atacar una y otra vez. Decenas de cañones en Saratoga dispararon contra el gran reducto central, contra la granja Freeman. Después de reunir las primeras bajas, a Burgheim no le quedó otra salida sino la de rendirse. Una rendición honrosa.
Hay alguna anécdota dentro de la segunda batalla de Saratoga, y es que, por ejemplo, Simon Fraser, el gran general británico, viendo que su situación estaba ya muy desesperada e intentando buscar o aliviar la situación de sus compañeros con su impoluta casaca roja, ordenó una carga de caballería. Se puso al frente a la vanguardia de su tropa y fue directamente derribado del caballo, herido mortalmente, retirado por sus hombres entre una lluvia de balas. Fue una acción alocada, pero a lo mejor simplemente llevado por los nervios o llevado ya por la ansiedad de ver que la situación no se presentaba favorable para los británicos. La situación es, fijaos, es una estampa además pues que nos hace una clara visión, una clara referencia de cómo fue aquella jornada. Nos encontramos en la granja Freeman, en el gran reducto central. Los británicos han recogido el cadáver de Simon Fraser. La última voluntad de Simon Fraser es la de ser enterrado allí mismo. Burgoyne atiende esa solicitud, aunque iba a retrasar la retirada de sus hombres. Y le presentan con todos los honores ante la tropa. Le van a enterrar con todos los honores. Los norteamericanos contemplan la escena y entienden que los británicos están reorganizando para lanzar un contraataque. Los norteamericanos dan la orden de cañonear aquella zona. Es una situación surrealista. Están enterrando al general Fraser en medio de una tremenda lluvia de balas de cañón. Allí un general alemán comentó: qué digno entierro para un gran guerrero. Las lluvias de balas caían en torno a ellos. Las balas de cañón no daban en el blanco, pero sí salpicaban de arena y de polvo a los que estaban asistiendo al entierro. Una imagen grotesca muy representativa de cómo fue aquella jornada en Saratoga. Burgoyne se retiró con todos los honores, aunque luego fue apresado y recluido. Un hombre incomprendido por la historia, por cierto. Pero desde 1777, las naciones europeas entendieron que Estados Unidos era otra cosa, que era ya una nueva y tremenda realidad. Francia, España y los Países Bajos se aliaron con los nuevos Estados Unidos. Declararon la guerra a Inglaterra y comenzaron las hostilidades. Desde 1778, todos se afanaron a la tarea de derrotar al Reino Unido. El Reino Unido, por más que quisiera, no tenía suficientes efectivos para afrontar tantos frentes. No podía. Había bloqueado los puertos franceses de Toulon y de Brest. Pero a su vez, los españoles y franceses habían sitiado Gibraltar y tomado al asalto Menorca. Los españoles recuperaban Menorca. Inglaterra no tenía ya tantos barcos ni tantos efectivos. Por si fuera poco, la situación en Gibraltar era tremenda porque daba un gran dominio sobre la zona. Los españoles y los franceses estaban a punto de tomar Gibraltar. Inglaterra tenía que desviar muchísimos navíos para poder defender y abastecer Gibraltar. La única forma de abastecer Gibraltar era por mar. Así fueron desbloqueando los puertos de Toulon y de Brest. Y esto permitió a los franceses enviar una flota, una auténtica flota de refuerzo hacia los Estados Unidos. Ahí había jóvenes nobles, como por ejemplo Lafayette. Miles de franceses fueron enviados a Estados Unidos de esa manera. Gracias al bloqueo que los españoles y franceses hicieron de Gibraltar, los franceses pudieron salir a socorrer a los angustiados norteamericanos. Inglaterra optó por defender Gibraltar. Y esa fue a lo mejor la causa de su perdición en los Estados Unidos. De esa manera Gibraltar se convirtió en la clave, se convirtió en un factor determinante para la independencia de los Estados Unidos. Qué curioso, ¿verdad? Inglaterra optó por aquel peñón, por aquella roca, antes que por sus 13 colonias sublevadas de los Estados Unidos. Qué paradojas tiene la historia. Los franceses fueron un auténtico alivio. Con su esfuerzo bélico pudieron socorrer a los norteamericanos. España, por su parte, también hacía de las suyas. Ayudaban con pertrechos, con materiales, con dinero. Gracias a la guerra de independencia, España recuperó Menorca y también la Florida. Francia pudo recuperar algunas posesiones en el Caribe. Y desde luego se reequilibró la situación perdida en la Guerra de los 7 años. Fueron momentos muy duros para Inglaterra. Todo por unos impuestos. Todo por exigir más y más siempre a los mismos.
En 1781 se libraba la última batalla en la Guerra de Independencia norteamericana. Nos encontramos en Yorktown, el último reducto británico. El bloqueo francés ha hecho sus efectos. Casi 4.000 británicos se encuentran sitiados en Yorktown, envolviéndoles 16.000 aliados, entre norteamericanos, entre milicianos y franceses. En octubre de 1781 se da la orden de asaltar Yorktown. Los cañones de los milicianos y franceses retumban en el escenario de Yorktown. Los primeros bastiones británicos caen sin ningún problema. En pocas horas, el gobernador de Yorktown entiende que no recibirá abastecimiento, que no recibirá refuerzos, que aguantar simplemente va a suponer una masacre para sus tropas. Ante todo diplomático, decide negociar. En la última batalla, en la de Yorktown, murieron 156 británicos, 52 franceses y tan solo 20 milicianos norteamericanos. Fueron los últimos muertos en la Guerra de Independencia. Pasaron los meses, se negoció, y en 1783 Inglaterra concedía la independencia a los 13 estados de la Unión. Nacía de forma oficial Estados Unidos de América en 1783. Y ahí estaban los padres de la patria. Ahí estaba Adams, ahí estaba Jefferson, ahí estaba Washington y Franklin. Y ante ellos un pueblo orgulloso por lo que había conseguido. Aquello que empezó bajo el grito de "sin tasación no hay representación", terminó en libertad o muerte. Y desde 1783 la chispa revolucionaria prendió también en el continente europeo. Aquellos jóvenes oficiales franceses que habían luchado al lado de los milicianos llevaron ese estímulo de libertad a los propios campos franceses. En 1789, tan solo 6 años después, llegaba la Revolución Francesa. Pero aquel sentimiento de libertad también se propagó por el continente americano. Y pronto a nosotros también nos llegó el turno. La historia de los Estados Unidos de América es sobradamente conocida, pero no por ello debemos dejar de olvidarla y de recordarla cada cierto tiempo. Con sus defectos, con sus virtudes, aquellos milicianos, aquellos hombres de Morgan, pusieron una pica en Flandes en eso que hoy llamamos libertad y democracia. Y nos quedamos con la última imagen en esas montañas rocosas, las 4 caras de los padres de la patria norteamericana, aquellos que en Filadelfia dijeron no al rey Jorge III. Y por si acaso al fondo, los fusileros, los hombres salvajes, como decían, aquellos hombres de Daniel Morgan, aquellos hombres, aquellos tiradores de élite, surgidos de las montañas, surgidos de las trampas de los castores o de los bosques, que dieron una piedra de toque, dieron un buen punto, una buena nota en la jornada histórica de Saratoga. Y su fusil, el modelo Pensilvania.